Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Palabra Viva. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy y saber que tenemos muchos motivos para ser felices, muchos motivos para dar gracias a Dios, muchos motivos para estudiar su santa palabra. Y hoy Dios nos regala esa linda oportunidad. Ustedes pueden ver a mis compañeros, ellos están lindos, están hermosos. Repítelo. Y seguimos estrenando, muchachos, seguimos estrenando. Miren esto, mis hermanos. Están tan lindos estos politos. Así que si usted se antoja de uno, por ahora sígase antojando, pero pronto esperamos satisfacer su antojo. Pero por ahora sígase antojando, gracias a nuestros hermanos que nos han dado este bonito detalle. Y pues nada, estamos muy contentos de compartir con ustedes el día de hoy. Ustedes pueden ver la sonrisa del pastor como la sonrisa de Fabio. Y bueno, pues seguimos aquí al día porque vamos a comenzar con esto precioso que es nuestro repaso de lección. Sí, señor, Betico, lo has dicho de la manera más linda posible. Gracias por estos lindos detalles. Estos son detalles que han tenido los hermanos que se convierten en bendición para nosotros. Entonces, muchachos, con la alegría que caracteriza a Palabra Viva, nunca se puede ir eso. El que aquí no sonría tiene que buscar otro canal. Entonces vamos a orar. Bueno, ¿eso es una advertencia o es una amenaza? ¿Qué es eso? Eso es como una amenaza, más bien. Oremos entonces eso es con la alegría de contagiante, eso nuestro es Dios. contagiante, claro que sí. Oremos a nuestro Dios. Hoy es martes de Jesús. No te apartes, no te apartes. Oremos. Poderoso Señor, sonreímos porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sonreímos, Señor, porque recordamos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Sonreímos, Señor, porque podemos imaginarnos a través de los ojos de la fe el cielo nuevo y la tierra nueva. Sonreímos, Señor, cuando nos damos cuenta que a través de Jesucristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Sonreímos, Señor, cuando vemos el sacrificio de Jesús que nos llena de todas las oportunidades. Y en este momento, Señor, seguimos sonriendo porque tú has de acompañarnos en el estudio de tu palabra. Te pones contento, te alegra, Señor, cuando tomamos nuestras Biblias en mano, cuando queremos escuchar tu voz. Así que háblanos hoy a través de tu palabra. Si hay enfermos en esta transmisión, si hay enfermos en tu pueblo, te rogamos por la sanidad de ellos, de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y es perfecta. Oramos entonces, convencidos del plan maravilloso de salvación. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, Señor. Gracias, muchachos. Fabio, Beto, queridos hermanos, quiero hacerles una preguntita en este día cuando hablamos de ese plan, ¿verdad?, de Dios que está centrado en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu reacción, Fabio? ¿Cuál es tu reacción, Beto y hermano querido que me escuchas a esta hora? Cuando tú conoces los planes que Dios tiene para ti. Y digo que conoces los planes que Dios tiene para ti porque doy por sentado que a la luz de lo que el apóstol Pablo nos ha presentado en esta lección, ya nosotros tenemos una riqueza, ¿verdad? Y al conocer ese plan de Dios para mi vida, ¿cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo me comporto yo al conocer los planes de Dios? Fabio, Betico, hermano, escriba por ahí por la cajita de comentarios. ¿Cuál es su reacción al conocer los planes que Dios tiene de manera particular para su vida, para tu vida? Pastor, Podemos Pues, pastor, responder. dale, Sí. Betico, dale adelante. Pastor, para mí realmente sería aceptar ese amor y responder en obediencia, responder haciendo la voluntad del Señor, porque si Él me amó tanto que fue capaz de dar a su Hijo en la cruz del Calvario, es decirle, Señor, yo quiero renunciar a mi voluntad, yo quiero que tomes el control de mi vida. Esa sería la respuesta más adecuada y la esperada por el cielo. Lo complicado aquí es luchar contra mi voluntad, porque mi voluntad está arraigada a causa de mis costumbres. Por eso, cuán importante es poder enfocar mis costumbres hacia una vida espiritual y no hacia una vida entregada a la vanidad o entregada al pecado. Porque entre más nos acerquemos a cualquiera de estas instancias, será la que más tome fuerza. Así que si yo vivo entregado al Señor, pues voy a poder responder a ese amor que Él espera de mí, ¿no? Sí, señor. Muy buena respuesta, Betico, gracias. Mi querido brother, ¿qué dirías tú? Mira, hay un libro que a mí me ha impactado mucho, lo escribe un hombre llamado Max Lucado, y en ese libro hay un capítulo que se llama
cuando los pescadores no pescan, así se llama, cuando los pescadores no pescan, para hacer referencia a Lucas capítulo 5, porque dice Pedro, dice más Lucado ahí en ese capítulo, dice Pedro no sabía los planes que tenía Jesús con él, no lo sabía. Él estaba en su propio mundo renegando por lo que le estaba pasando, pero ignoraba los planes que Jesús tenía con él. Entonces dice más Lucado que cuando uno conoce los planes del Señor, no le queda más que agradecer, ¿cierto? Y agradecer, menciona más Lucado ahí, dice, y agradecer es compartir. Entonces, cuando yo estoy agradecido con el plan que tiene Dios conmigo, yo comparto ese plan con otros. Cuando yo estoy agradecido con lo que Dios tiene para mí, yo comparto al Dios que me ha dado esa bondad. Entonces, en otras palabras, cuando yo descubro lo que Dios tiene para mí, pastor, no me queda otra cosa sino hablar y hablar y hablar y hablar de Dios, vivir para Dios, mostrar a Dios en todo lado, que yo respire a Dios, que mi esencia, todo lo que me rodee sea eso, la vida cristiana en esencia, en acción. Compartir a Jesucristo. Yo no puedo ser egoísta cuando descubro aquello que me va a dar paz, tranquilidad a mí. Tengo que compartirlo primero con los más cercanos, con mi familia, los míos, y después lo expando a la iglesia, después lo expando a aquel que está fuera de la iglesia, después lo expando al mundo entero. Así que yo diría, pastor, que resumiéndolo, cuando descubro los planes que Dios tiene para mí, yo levanto mis brazos al cielo, no me queda otra cosa que levantar los brazos al cielo, decir gracias Señor, y cuando agradezco a Él, lo comparto a Él entonces. Pastor, retenga lo que tiene un momentico ahí. Es que con respecto a lo que Fabio declaró, yo quería decir lo siguiente. Si alguien, en el caso, por ejemplo, nuestro, nos regala una camiseta, nos regala un polo, lo que esa persona espera es que yo la use. Correcto. Correcto. Que yo me la ponga, ¿no? Porque si alguien tiene ese gesto conmigo y yo la cojo y la meto en el closet y me olvido de ella en el closet, la persona que me la regaló dirá, ay, pero qué triste. Yo no le vuelvo a regalar una camisa, o no le vuelvo a regalar un polo, o no le vuelvo a regalar una camiseta porque yo quería vérsela puesta. Sí, señor, así es lo mismo que Dios espera con nosotros, ¿no? Él nos hizo un regalo y Él quiere que nosotros nos vistamos de Cristo. El asunto es que cuando nosotros no lo hacemos, wow, qué triste. Así es. Así es, Betico. Y muchachos, miren que en el marco del estudio de esta semana hay dos palabritas bien interesantes que no podemos dejar pasar por alto. Esas palabritas son agradecimiento. Agradecimiento, una actitud agradecida por todo lo que Dios ha hecho, creo que es el pegamento que envuelve, ¿no? Y que puede generar un impacto en la mente y en la actitud de las personas que nos rodea cuando ven en mi persona un sentimiento de gratitud, de agradecimiento. Y yo estuve buscando qué dicen los expertos en cuanto a eso y encontré una definición muy bonita aquí de agradecimiento, porque esa debe ser la actitud de un cristiano que reconoce la bondad de Dios. Y aquí dice el experto, dice que el agradecimiento es sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Como Bebeto decía, ¿no? Me dan la camisa, qué bueno, yo correspondo con esa bondad que han tenido conmigo usándome esa camiseta. Y yo creo que Dios ha hecho mucho por nosotros realmente. Ha dado todo y lo que podemos hacer nosotros es tener un espíritu de gratitud. Y la segunda palabra, muchachos, que yo encuentro aquí en este asunto es gratitud. Y también al revisar el diccionario dice que consiste en apreciar los aspectos, escuchen que esto me llamó la atención, considerar los aspectos no materiales, no materialistas, porque nosotros tenemos que tener gratitud en nuestro corazón por aquellas cosas que son intangibles que Dios nos ha concedido, las cosas intangibles de la vida y la voluntad, ¿verdad? Reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. ¿Quién es ese? Dios. Y por eso yo debo desbordar de gratitud y esa es una herramienta que tal vez no hemos descubierto, que puede ser muy poderosa a la hora de evangelizar al mundo. Cuando una persona te ve a ti rebosante de gratitud, tú dices, bueno, ¿y tú por qué estás tan alegre? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Por qué tu comportamiento así? Usted le va a responder, porque yo tengo un Dios que quiero que sea también tu Dios, que es el que me da las bendiciones y que a pesar de que yo enfrente situaciones adversas en mi vida, ese Dios siempre está allí ayudándome a tener una actitud de agradecimiento y una actitud de gratitud por todas las cosas que ocurren a mi alrededor.
Amén, amén. Así es, pastor. Pues muchachos, yo quería anclarme un momentito en el título, ¿no? El título de la lección del día de hoy dice, el gran plan cristocéntrico de Dios. Cuando hablamos de esto, quiere decir que el plan cristocéntrico de Dios se basa en Cristo. Cristo como la unidad de todo. Ahora, cuando nosotros vemos este asunto así y vamos a los Efesios, resulta que habían diferencias doctrinales, habían pensamientos distintos. Y ahora Pablo está luchando porque el centro del evangelio de todos aquellos conversos sea Cristo. Y esa unidad se basa en la muerte de Cristo, en su resurrección, en su ascensión y en su exaltación. Porque ya se hablaba de Yahvé, ya se hablaba de Dios Padre. Los judíos eran expertos. Pero cuando viene Cristo, realmente Cristo se convierte en el desafío, porque nadie cree en la divinidad de Cristo. Solamente los discípulos, los apóstoles o solamente Pablo. Entonces la preocupación de Pablo ahora es que los efesios tengan una unidad de pensamiento, creyendo en Cristo como Dios, pero también creyendo en Cristo como el único que puede otorgarle salvación, perdón y vida a los seres humanos. Ahora, no olvidemos nosotros que hay una brecha gigante entre judíos y gentiles y que el apóstol Pablo quiere acortar esa gran diferencia. Y muchas veces nosotros en la iglesia nos comportamos como los judíos. ¿A qué me refiero con esto? Que resulta que nosotros decimos alabado sea el Señor, nosotros tenemos la luz, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros hemos sido tan buenos porque el Señor nos ha revelado tanto, que excluimos a los demás de ese beneficio de la salvación. Y noten, nos encerramos tanto nosotros mismos en nuestra propia cueva evangelística que nos olvidamos del propósito al cual el Señor nos ha llamado, y es hacer multiplicadores de su palabra y de ese evangelio conciliador. Ok, noten algo, no estoy hablando aquí de ecumenismo, no, sino de dar a conocer el evangelio de Cristo para que todos puedan tener esa misma oportunidad de salvación. Pero tristemente nosotros nos encerramos y esperamos es que aquel que quiera que venga, que toque la puerta de la iglesia, que abra, que venga cuando hay culto, pero nos hemos olvidado de ir por ellos donde quiera estar. Beto. Acuérdese, Betico, Fabio, retén lo que tienes, enriquezca un poquito lo que Beto está mencionando. Esa unidad en todas las cosas y en todas las partes tiene un filtro perfecto y es en Cristo. Cuando las personas no están en Cristo, son eslabones aislados que no permiten la unidad. Entonces, en Cristo Jesús se puede lograr la unidad perfecta. Y cuando decimos en Cristo, pues tenemos que pasarlo a, y reitero eso, ¿no? Es todas esas enseñanzas de Cristo que yo las voy a aplicar a mi vida y eso me va a permitir. Porque mira, ayer nomás Betico y Fabio hablaba con alguien que me decía, bueno, ¿y por qué ustedes no se unen todos, verdad? Porque la gente tiene la idea que cuando hablamos de estos temas de unidad, ¿por qué no nos unimos todos? Esa unidad puede lograrse cuando estamos en Cristo, y cuando estamos en Cristo, la doctrina va a fluir, el comportamiento, la conducta, todo va a ser armónico. Pero ahora, ¿por qué no existe esa unidad? Considero yo, porque no todo el mundo anda en Cristo. Cada uno anda pensando en su propio bienestar, en su propio concepto, en su propia idea, y pues así no se va a lograr la unidad en Cristo. Pero el apóstol Pablo exhorta justamente para que esa unidad sea perfecta, y reitero, no se va a lograr si tú y yo no estamos en Cristo Jesús. Gracias, pastor. Gracias, Beto. Cuando tú estabas hablando, Beto, mencionaste una palabra interesante y el pastor hizo alusión a la misma, y es lo que tiene que ver con ecumenismo. Presten atención, porque es que el plan supremo de Dios, dice aquí la lección y me pareció muy interesante. ¿Cuál es el plan supremo y final de Dios? Dice aquí, unir todo en todas partes en Jesús. Unir todo en todas partes en Jesús. Quiero que vamos al libro de Efesios capítulo 1 versículo 10. Efesios capítulo 1 versículo número 10. Vamos a esperar que aparezca en pantalla para que juntos podamos leerlo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así
las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero quiero aclarar Sí. lo siguiente. Ese plan de redención, ese plan supremo del Señor existe desde antes, desde la fundación del mundo. O Sí, sea, señor. no es que cuando el ser humano cometió pecado allí en el jardín del Edén, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y dijeron, ay, estos pecaron, ahora ¿qué vamos a hacer? Eso no lo teníamos contemplado. Ahora ¿qué No, plan eso ya hacemos? estaba Entonces listo mandemos a desde Jesús mucho para que tiempo atrás. solucione el problemita. No, eso estaba contemplado desde antes de la fundación del mundo. Y precisamente en ese mismo plan de redención, en ese mismo plan de salvación, lo que Dios quiere es unir todas las cosas, unir todo en Jesús. Pero aclaro, Dios no junta el mal con el bien. Eso tengo que aclararlo. Dios no junta el mal con el bien. Sí. Dios junta el bien. Dios junta las cosas que están bien hechas. Dios junta a aquel cristiano que vibra por Jesús. Dios junta a aquellos que creen en Jesús. A eso los junta. ¿Por qué me llamó la atención cuando se mencionó el tema de ecumenismo? Porque muchas personas pueden tener la tendencia o la inclinación a pensar de que Dios une todo y todas las cosas. Es decir, Dios va a unir los pensamientos, Dios va a unir las religiones, Dios va a unir incluso a aquel que está mal, lo va a unir con el bueno, porque Dios todo lo puede. Dios todo lo puede, pero Dios no es alcahueta y Dios no se contradice. Entonces, si hay un ecumenismo, pero es un ecumenismo santo. Y ese ecumenismo lo encontramos en la Biblia. Cuando Él dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Se entiende esa idea? Que son uno los tres. ¿Pero por qué se convierten en uno? Porque tienen el mismo pensamiento, actúan de la misma manera, porque van hacia el mismo norte. Dios no puede unir a alguien que va para el norte con alguien que va para el sur. No puede, porque cuando el hombre no quiere, ni Dios puede. Dios une a aquellos que están caminando la misma ruta y que están buscando a través de Jesucristo, entonces, la salvación. Quería acotar eso a la lección del día de hoy, muchachos. Así es, Fabio. Y sabes una cosa, cuando el apóstol Pablo le habla a los efesios y de alguna manera se consolida, ¿no?, la palabra de Dios en ellos, ahora comienza otra lucha y es evitar que las conductas en la iglesia, ahora unida, pues no tenga problemas. Ajá, sí, señor. Y qué lío, porque es que ahora nos hemos juntado en un evangelio, en un sagrado evangelio, pero vivimos peleando por todo, renegando por todo, vivimos echándole culpas a todo, vivimos excusándonos por todo. Aquí es tremendo. Ahora el apóstol Pablo también le está exhortando a la iglesia a una unidad. Dejemos de estar pensando en nosotros mismos y juntémonos en pro de Cristo. Mire, una iglesia que trabaja, una iglesia que testifica, una iglesia que sale a hacer la obra del Señor, no tiene tiempo ni para chismosear, sino para dar gracias a Dios y venir a la iglesia a dar testimonio. Pero resulta que nosotros ni hacemos una cosa ni hacemos la otra en pro del evangelismo, y sí venimos a la iglesia a tirar piedras. Y de eso hay muchísimo. Es que el pastor no visita. Es que el predicador que pusieron hoy, qué terrible ese predicador, que no lo vuelvan a poner. Pero resulta que yo estoy yendo a la iglesia no para ser parte de, sino simplemente para asistir. Y cuando usted y yo únicamente vamos a la iglesia a asistir, pues tristemente le vemos el feo a cualquier situación. Y comenzamos a tener diferencias donde no debiera, por situaciones que no valen la pena. Entonces el apóstol Pablo ahora está luchando porque esta iglesia permanezca unida, dando ejemplo a todo lo que está a su alrededor. Porque una familia unida jamás será vencida. Sí, señor Beto. Fabio, pastor, hay 5 conductas que dañan la unidad en la iglesia. 5 conductas que dañan la unidad en la iglesia. Número 1, Fabio lo mencionaba someramente, la crítica. Número 2, el chisme. Y hay mucho chisme en la iglesia, comentario suelto por ahí que no consta. Ojo con eso, daña la unidad de la iglesia. Número 3, la falta de trabajo. Tenga un plan misionero, porque si no, usted va a estar dañando la unidad de la iglesia. Número 4, la mediocridad. Hay mucho hermano mediocre espiritualmente hablando, daña la unidad de la iglesia. Y número 5, eso es desde mi punto de vista, hermano, lo comparto con cariño, la falta de espiritualidad, la falta de consagración son conductas que dañan la unidad que Dios quiere lograr tanto en la iglesia, y que el apóstol Pablo, como lo mencionaba Beto, se empeñó en su segunda parte de la carta a lograr esa unidad que debe tener el pueblo de Dios para el tiempo final. Debe ser así, unidad perfecta, pero
Si seguimos estos elementos, vamos a estar bastante mal. Así que hacemos ese llamado, ¿no? Para no asumir conductas que dañen la unidad de la iglesia. Por eso el salmista es tan lindo, o Dios es muy hermoso cuando a través del salmista nos dice que para que evitemos eso, pastor, crítica, chisme y todo ese, sin un plan de trabajo y todo eso, él dice, prueben y vean que el Señor es bueno, o sea, concéntrense en el Señor, no se pongan a probar a nadie más. Poderosamente, así es. Concéntrense en el Señor, En dichosos Cristo, los en que en Él Cristo. se refugian. Así que hemos llegado al final del estudio de este día, pero no hemos llegado al final de la lección. Esto está buenísimo y se pone mejor. Así que no se pierdan Mañana la hay lección más, de Fabio, mañana hay más. porque está poderosa. Hay más mañana. Por ahora, les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, a todos los que estuvieron con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Vamos a orar entonces para terminar. Betico, ¿nos diriges, por favor? Claro que sí, oremos. Maravilloso Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos comprender no solamente la necesidad que tenemos de ti, sino también, Señor, la necesidad que tu iglesia tiene de ti. Ayúdanos, Señor, a dar siempre lo mejor de nosotros para ti. Nos quieres en un solo pensamiento y con un motivo, Señor, de actuación. Y ese pensamiento y ese motivo en nuestro corazón debe ser Cristo. Amén. Por eso, ayúdanos y enséñanos a mirar a Cristo, Señor, su vida, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión al cielo, pero también ahora su labor como mediador, Señor, ante el trono celestial. Amén. Y enséñanos que a través de Él y solo a través de Él encontraremos perdón y salvación para nuestra existencia. Amén, Señor. Queremos ser, Señor, cada día mejores hijos tuyos, que reflejemos a ti en todo tiempo y en todo momento. Pero, Señor, permite que tu Santo Espíritu se manifieste a través de nosotros, para que otros también puedan creer con el reflejo de nuestra vida. Amén. Gracias te damos por tu palabra y te pedimos que en este día nos ayudes a creer y a permanecer en ti. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Mis hermanos queridos, 5 de la mañana, hora Colombia, es nuestra cita. Chao, chao, Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones a todos. Chao, chao.